quiero que repasemos Lucas capítulo 18. Es una parábola muy conocida, por eso le digo que la repasemos. Y voy a hacer énfasis, después de repasar la parábola, voy a hacer énfasis, bueno, en un versículo. Leamos todos, hermanos, versículo número 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien. Entonces, hermanos, digo que repasar esta parábola porque pues muchos la conocemos, muchos la hemos leído, predicado, la hemos escuchado que nos la han predicado. Hay veces no hacemos la interpretación correcta, y no estoy duro para interpretar, pero me refiero que, por ejemplo, decimos que Dios, como si Dios, si nosotros le rogáramos y le rogáramos, entonces Él sería, o sea, que Él es como ese juez que después de que tanto uno le ruega, entonces, no. Ahí yo diría que no está bien verlo de esa manera, sino más bien vemos a una persona que está clamando justicia, a alguien que está puesto para que haga justicia, pero que él es injusto. Le coloco un ejemplo. La Biblia habla de los árboles buenos y malos, pero son árboles. Entonces, un árbol está puesto para que dé fruto. Lo vimos en Génesis, lo vimos el domingo en Génesis capítulo 1, versículo número 11 y 12. Entonces, estos árboles están puestos, hablo de los de fruto, pues para que den fruto. Pero si el árbol es malo, pues va a dar frutos malos. O sencillamente es un árbol y aunque está puesto para dar fruto, hay veces no dan fruto. Bueno, conozco un árbol por allá en la mina de Muso. Y ese árbol es grandísimo, no sé cuántos años llevará, es un árbol de mango. Pero nunca le han visto un mango. Y el sector se llama el mango, por ese árbol, pero nunca le han visto un mango. Pero ese árbol originalmente es puesto para que dé mangos. Entonces, este juez, por el hecho de ser juez, está puesto pues para que ejerza justicia. Pero era injusto. Entonces, ¿cómo le iban a pedir que hiciera justicia? Entonces, cobra más vida la parábola a decir que el hombre puede estar buscando justicia en alguien que supuestamente va a hacerla y no la va a hacer. Pero, porque sí, mire, la parábola resalta: oigan lo que dijo el juez injusto. Entonces, se cuenta que la parábola no está enfocada en el juez injusto,
sino que antes del juez injusto termina hablando de Dios. Y dice la Biblia que él mismo dice de su boca en la parábola, aunque ni temo a Dios, pero dice, de cierto os digo que a los que claman a él de día y de noche. Bueno, entonces, vamos a mirar entonces, tenemos claro entonces todos que una parábola es, bueno, una figura que utiliza, literaria que utiliza la palabra de la Biblia, una verdad, escúcheme, una verdad espiritual o una verdad del reino. O sea, puede que esto se haya dado en algún momento, pero puede que no se haya dado literalmente, no se haya presentado, sino pudo haber sido una comparación, una parábola que el Señor hizo para ilustrar una verdad del reino de los cielos. Entonces puede que sí, como puede que no, pero sí va a mostrar, dice que la parábola se la refirió para resaltar algo, y era la... Ahí lo ven en el versículo 1. Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, quiero que tengamos en cuenta el versículo número 1, el propósito de esta parábola específicamente, no de las parábolas, porque el propósito de las parábolas es, como le digo, es para ilustrar la verdad, verdades del reino de los cielos. En alguna otra parte Jesús dijo que les hablaba en parábolas para que esos religiosos de la época, oyendo, no entendieran y se perdieran. Dice el Señor que por eso les hablaba en parábola a ellos. Entonces ahí rápidamente muestra dos propósitos de las parábolas: ilustrar el reino de los cielos, o hablar en parábolas para algunos que ya han conocido y que no quieren, entonces de esa manera no entenderán. Bueno, entonces el propósito de esta parábola específicamente es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. No sé, cuando usted de pronto pide algo por primera vez, sea a Dios o a quien sea, usted pide algo por la primera vez y usted lo hace, puede ser ferviente, puede ser con ánimo ferviente, y si no se la dan, no se la despachan, no se la, lo que sea, entonces usted vuelve y lo pide con la segunda vez y de pronto o puede que levante mal la voz, o puede que empiece a ponerse de mal genio porque no lo están poniendo cuidado, no lo están atendiendo. Y puede ser que la tercera o la cuarta vez ya usted desmaye, o sea, ya no pida más. Entonces el propósito de esta parábola específicamente es que la necesidad, o sea, es necesario orar y no desmayar. No solamente orar y orar, no, es orar y no desmayar, porque hay veces, hermano, uno ora 2, 3 veces, o uno ora una sola vez y ya no le dan ganas de orar la segunda, porque no recibió, u ora hasta la segunda y ya dice, debe ser que Dios está ocupado, o debe ser que no es la voluntad de Dios. No, acuérdese cuando el mismo Señor Jesús, la noche que Él fue y oró 3 palabras, no estaba rezando tampoco, no, repitió 3 veces las mismas palabras, según dice la escritura, que iba, oraba y repetía las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues era la necesidad del momento, no que no tenía nada por qué orar, sino que en ese momento, dígame por qué más se ora, si es el momento de la muerte, pues toca orar, es por eso. Es como ahorita pues por lo que más la gente está pidiendo y por lo que más la iglesia está orando es por el coronavirus. Bueno, inclusive veía ¿cómo se dice? Bueno, un meme o un no sé qué, donde alguien oraba y le decía: Señor, en ese momento no te pido plata, no te pido nada, solamente que este virus no llegue a mi familia. ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo Jesús, cuando va a ser entregado la noche, ora 3 veces las mismas palabras y no desmayó, sino que a la tercera vez vienen sus discípulos y dice: ya pueden dormir, ya aquí ya no, ya se oró, ya se acabó el tiempo,
de la oración, ahora ya pueden dormir. Y dice, se acerca el que me entrega. Bueno, entonces, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero que lo tenga presente porque esta parábola está relacionado o está muy ligado. Eso que le estoy diciendo, el propósito de la parábola del versículo número 1 con la pregunta del versículo número 8. No sé si usted lo notó, que pareciera que eso como que esa pregunta del versículo número 8 pareciera que no estuviera, como que no fuera de ese contexto, de esa parábola. Entonces ténganlo presente porque ahorita vamos a tener que relacionarlo, porque esta parábola también es para el último tiempo, así como estamos predicando estos 2 domingos y este domingo que viene también, el tercero, acerca de esa parábola de los labradores malvados, que está muy diciente y que tiene mucho para mostrarnos, hermanos. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos corticos. Pero bueno, entonces así mismo esta parábola, porque esta parábola en sí también está hablando del fin del tiempo. Aunque la parábola fue dicha casi 2000 años, o como hace unos 2000 años, siempre ha sido así, de la necesidad de orar, de que el cristiano, de que el hombre de Dios, desde el Antiguo Testamento, siempre debió depender de Dios, o siempre debe depender de Dios a través de la oración. Esta parábola vuelve y recuerda esa enseñanza. ¿Se acuerdan? Les hablé del significado del maná, cómo caía todos los días. Era creando una disciplina, porque durante 40 años ellos todos los días tenían que ir, Señor, danos el pan de cada día, y salga para recoger el pan, y salga a recoger el pan. Bueno, entonces, asimismo, es el cristiano de depender de Dios. Lo enseña la Biblia en todo, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios en la oración. Pero esta parábola entonces dice acerca de la necesidad de orar, no desmayar. Bueno, miremos algunos otros detalles de la parábola y luego relacionamos este versículo número 1 con la pregunta del versículo número 8. Entonces, dice, había en una ciudad un juez que no temía a Dios. Esto es, hermano, es bien interesante. ¿Por qué? Porque sobreentiende que la justicia es de Dios. Y si un juez, él no está puesto, hermano, para que haga chistes. Un juez, pues como su nombre lo indicaría, es para que haga justicia. Pero ¿cómo va a ser un juez va a hacer justicia si no teme a Dios? Por eso es que hoy, digamos, hay jueces que no temen, que no temen a Dios, que ni siquiera creen en Dios y tratan de hacer justicia. ¿Cómo van a hacer justicia si la justicia viene de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Van a hacer la justicia según lo que a ellos les parezca justo, según de pronto lo que la Constitución diga. Pero si una persona no teme a Dios, dígame cómo puede hacer justicia. ¿Cómo puede hacer justicia? Bueno, eso es un punto importante que tenemos que mirar, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros a diario, y usted me dirá si sí o si no, con su propio testimonio, pero nosotros a diario nos quejamos: Dios mío, pero no es justo que me hagan tal cosa. Dios mío, pero no es justo esto o aquello. Impuestos que subieron los servicios, Dios mío, esto no es justo. Y nos damos cuenta que entonces, como decía alguien, nos toca ir a llorar al mono de la pila. A llorar al mono de la pila, porque ¿cuándo le podemos decir al gobierno que eso que están haciendo es injusto? O marcamos a las empresas de servicio para decirle: el recibo nos llegó costosísimo. ¿Cuál es la justicia que nos hacen? Paguen primero y después hagan el reclamo. Eso no es justicia. O por decir algo, lo ponen a uno a pelear con la máquina, con un contestador automático. ¿Para qué hace reclamo? Marque 1, para no sé qué, marque 2, para no sé qué, marque 3. Y ustedes deben quedarse así porque no le van a hacer justicia. Pero ellos están puestos para hacer justicia. Entonces ahí es donde cobra más sentido, digamos, en un primer aspecto, cobra más sentido la parábola. Porque es cuando el juez injusto no me hace justicia, la parábola está diciendo, recuerden que el centro de la parábola no es el juez injusto.
El centro de la parábola es la justicia de Dios por encima de los que no hacen justicia, aunque estén puestos para hacer justicia. Entonces, ahí es donde cuando a mí no me hacen justicia, cuando no me escuchan, entonces dice, a los que claman a Él, que pronto les hará justicia, Dios pronto hará justicia a los que claman y de noche. Entonces, puede ser que Dios actúe a través de las personas que fueron puestos para hacer justicia, o sea, que tarde que temprano de pronto diga, uy, esta señora es cansona, este fulano es cansón, pero de pronto puede que suceda, diga, bueno, está bien, voy a hacerle como por quitármelo de encima. Pero, con respecto a Dios, dice que si nosotros clamamos a Él de día y de noche, Dios obrará. Bien sea, hará que esa persona que está puesta para que haga justicia, la haga, o Dios la hace de cualquier manera. Porque Dios, recordemos que Dios es el juez justo de toda la tierra. Dios es el juez justo de toda la tierra. Bueno, aquí hay algo interesante también, porque hubiéramos podido decir, o pudiéramos ver en la escritura que dijera que había un señor que iba donde el juez a pedir justicia. Pero notemos que no utiliza a un varón, sino utiliza a una mujer. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que debemos clamar a Él, no se refiere a la iglesia como un señor o una persona, sino como una mujer, como una novia, como una esposa. Que aquí de momento la vemos como viuda, no que la iglesia sea viuda, pero sí el hecho de ser una mujer podemos tomarla como la iglesia, que es la que tiene que clamar a Dios de día y de noche, para que Dios haga justicia, para que Dios, porque la justicia de Dios está por encima de toda justicia humana. Y hoy, hermanos, es cuando más necesitamos de elevar ese clamor a Dios día y noche, que es otro punto principal de la parábola. Porque uno, como les decía ahorita, uno hay veces ora en el día, o hay cristianos que oran, o personas que solamente piden a Dios una vez en el día. Y no digo que tengan que orar 100 veces al día, no. Si puede, pues gloria a Dios. Y una oración hay veces, digamos, porque no hubo más tiempo, bueno, gloria a Dios se puede hacer. Pero me refiero es que no nos conformemos, sino que si podemos, hermanos, orar 1, 2, 3, 7 veces al día, lo podamos hacer. ¿Sí? Si se puede todos los días, pues mejor, gloria a Dios. Pero que si lo podemos hacer, lo hagamos, hermano. Y no que nos conformemos. Entonces aquí dice, a los que claman de día y de noche. No quiere decir que usted tiene que estar todas las 24 horas, hermano, clamando. Pero sí habla de una iglesia, porque sabemos que la iglesia somos nosotros, habla de una iglesia que debe estar orando y orando en la noche. Así era la iglesia. Usted ve en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, se iban al templo y por las casas. Todos los días al templo y por las casas. Pues quiere decir que oraban en el templo. La casa será llamada casa de oración. Y en las casas, ¿qué se iban a hacer? A compartir el pan, la palabra de Dios. No era solamente a compartir el chocolate, no. A compartir el pan era compartir la palabra de Dios con los hermanos en las casas. Tal vez como lo estamos haciendo ahora también. Bueno, de día y de noche. Entonces, hermano, no nos conformemos. Hagámosle, hoy díganos que da el tiempo. Haga cualquier cosa que tenga que hacer en su casa, hermano. Los que tienen que trabajar por internet, háganlo. Bueno, los que están estudiando lo mismo, pero saquemos el tiempo para clamar a Dios de día y de noche. Ahora, esto se utiliza, hermanos, para todas las situaciones, pero sobre todo, porque es que a veces nosotros empezamos por caprichos a pedir cualquier cosa que a mí se me ocurra. Ay, yo quiero cualquier cosa. Como cuando la gente pide un deseo. Entonces, se nos viene un deseo de corazón, nosotros lo pedimos a Dios. No, la parábola no está haciendo
eso, sino pedir justicia. Y note este versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios, bueno, eso es un poquito fácil de entender, pero es más difícil de entender buscar la justicia de Dios. O sea, que la iglesia, usted y yo, a ver, el versículo dice, le dice a usted y a mí, busquen primeramente dos cosas. No es una, es que nosotros leemos un versículo así de corrido y pensamos que solamente es orar, ayunar, ir a la iglesia y ya. Y pensamos que eso es todo lo que está diciendo el versículo. El versículo está diciendo eso más. Y nosotros buscamos el reino de Dios. ¿Sí o no? Nosotros buscamos el reino de Dios, vamos a culto, bueno, mientras que nos dejen, vamos a culto, leemos la escritura, oramos, hay veces ayunamos individualmente, bueno, oramos en la casa, hay veces predicamos. ¿Y la justicia cuándo la buscamos? Dígame quién busca la justicia de Dios. Dígame cuándo usted dice, bueno, Señor, hoy me voy. ¿Cierto o no? No meditamos tanto en eso, porque, como le digo, pensamos que el versículo dice así, pero solamente se vale la primera parte. Y entonces, ahí tiene sentido, digo yo, cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra. Acuérdese que el Señor le dijo, allá en Génesis, el Señor dice, porque el clamor contra Sodoma y Gomorra ha venido a mí. Pregunta: ¿quién clamaba a Dios para que Dios hiciera justicia sobre Sodoma y Gomorra? ¿Quién? Entonces la respuesta es alguien que entendía el versículo, que buscaba de Dios y su justicia. Hermano, eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué clama la iglesia hoy en día? ¿Qué clamamos nosotros hoy en día? Padre, envíanos la bendición económica. Señor, necesitamos, y empezamos a pedir a Dios solamente cosas materiales, y la iglesia toda la pidiendo cosas materiales, nosotros pidiendo cosas materiales a toda hora, hermano, a toda hora, a toda hora. Pero queremos que vengan los juicios de Dios. Porque los juicios de Dios, dice la Biblia por allá, que los ángeles cantaban un cántico y decía, bueno, creo que es grande y maravilloso son tus obras, y dice, porque tus juicios son justos y verdaderos. Y los ángeles hacían fiesta, digo yo, Apocalipsis lo vamos más o menos, lo muestra así, hacían fiesta porque decían, ha caído Babilonia, Babilonia la grande. Señor, dale en el cáliz que ella le dio al mundo, dale a beber. Uno dice, los ángeles son como malos, deseándole el mal a la gente. No, pidiendo que justicia. Es como la sangre en capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 10. La sangre de los invitados que clamaban a Dios, la sangre de ellos. Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Qué están pidiendo esos señores? Justicia. Justicia. Están buscando la justicia de Dios. Lo que pasa es que nosotros no queremos la justicia. Inclusive le decía a una hermana, hermano, nosotros debemos decirle al Señor, no, yo decía en el culto, hermanos, la Biblia dice que el Espíritu y la iglesia digan, ven Señor Jesús. Y entonces ella decía que, hermano, pero no, es que uno no debe pedir a Dios que venga, porque es que mucha gente nos ponemos a esperar a que se convierta, nunca vendría el Señor, porque es la maldad, el amor de muchos. O sea, no todos sí van a conocer, pero no todo el mundo se va a arrepentir, no todo el mundo se va a convertir. Si no, usted mire la Escritura y verá, y se va a dar cuenta de todos los que fueron marcados por la bestia. Eso no es que vienen úlceras malignas al mundo y la gente blasfemarse delante de Dios, blasfemaban contra Dios por las úlceras que le venían, por las plagas que le venían. Entonces no todo el mundo se va
a salvar. Si nos ponemos a esperar hasta que todo el mundo se convierta, nunca vendría el Señor. Entonces, por eso el Espíritu y la iglesia deben decir, ven Señor Jesús. Y decirle, ven Señor Jesús, aunque la venida del Señor venga con juicios. Porque el mundo se lo merece. Lo que pasa es que nosotros nos creemos más piadosos. No, buscar la justicia del Señor. Es que, hermano, el mundo se ha portado mal con Dios. Y aún la iglesia cristiana se ha portado mal con Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando hace lo malo? Y el papá, alguno de los dos padres quieren corregirlo. Y el otro dice, no, no, no. ¿Está haciendo justicia? ¿Está pidiendo justicia? No, está pidiendo a traer la injusticia. Pues la injusticia va a traer, cuando venga la justicia de Dios, porque la justicia humana o el juez injusto, él puede hacerse el morro, hacer de cuenta que no está pasando nada. Pero como yo le digo a mis hijos hay veces, puede ser que ustedes o los engañen o digan lo que quieran, pero a Dios no. Porque fuera que yo no clamara a Dios, sería otra cosa. Inconverso tal vez. Pero soy cristiano, entonces cuando ustedes hacen algo, yo voy y le digo al Señor, Señor, puede que me digan a mí, pero usted no lo engañe. Entonces, Señor, trata con ellos, porque Dios es justo. Estoy buscando ¿qué? Porque ya los muchachos crecen, entonces ya no es igual que cuando estaban pequeños. La autoridad suprema que es Dios. Realmente el reino de Dios. O sea, sí, busquemos de Dios por la mañana, en la noche, culto, hermano, palabra, oración, ayuno cuando podamos, vigilia cuando podamos. Eso es buscar el reino de Dios. Bien. Y también predicar. El reino de Dios, el Señor vino y implantó para que la gente entre. Buscar el reino de Dios también es predicar, es evangelizar. Y buscar su justicia, entonces, ¿qué es? Señor, mire, si es que la misma tierra, la misma naturaleza, la misma creación gime, Señor, justicia, que se ha derramado en la tierra. Y la misma creación gime su redención. Se está clamando justicia. El inconverso, la gente también se queja, a pesar de ser inconverso, y se queja. Dios no castiga, Dios ni con rejo ni con palo, pero Dios hace. Mira, arriba hay uno que ve, dicen los inconversos. Entonces la iglesia debe también estar buscando justicia. Y cuando digo estar buscando justicia, no es decir, Dios envía fuego, Señor, que descienda fuego sobre esta ciudad y los consuma a todos. No, el Señor dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero sí es que después de que yo haya predicado, por ejemplo, el Señor dijo, vayan, prediquen a un lugar. Y cuando predique, y si la gente no lo recibe, o las casas o la gente no lo recibe, usted salga ahí, sacúdese los pies. ¿Para qué? ¿Será que para no llevarse los virus que estaban en la casa, las bacterias o algo así? No, ese gesto de no me escucharon, no recibieron la palabra, es Señor, haz justicia. Haz justicia. ¿Por qué? Porque a ellos ya Dios les dio la palabra. A ellos ya recibieron la palabra. Y eso es suficiente. Por eso Jesús dijo, no se preocupen. Jesús no vino a condenar al mundo. Pero mis palabras, dijo Jesús, estas te salvarán o te condenarán. Entonces una vez yo les predique, me puedo sacudir el polvo de los pies, que quiere decir juicio. Señor, ya recibieron. Señor, ya les prediqué. Señor, soy libre de la sangre de ellos. ¿Sí? Eso es justicia. No quiere decir que clamar justicia, como yo a veces digo, Padre, despescuestrípalos. Señor, que caigan rayos, centellas, a ver si se arrepienten. No, porque eso es como el Señor Juan le decía a los fariseos, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces la gente se va a convertir,
pero por miedo. La gente se va a convertir como para que no los mate un rayo. Pero Dios no quiere ese tipo de gente. Dios quiere gente que se arrepientan porque reconocen que han pecado, porque reconocen que la paga del pecado es la muerte, que merecemos el infierno, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nos arrepentimos, nos apartamos y seguimos el camino de Dios con amor, no por interés. Entonces, hay que clamar a Dios. Imagínense, hermano, imagínense esto, ya para ir terminando el versículo y la enseñanza. Imagínense esto. Todos sabemos que estamos en el tiempo del fin. Y todo cristiano, lógicamente, lee la Biblia. ¿Qué encontramos para el fin? Bendiciones. Palomitas que van a levantar a todos los cristianos. Todos los cristianos ricos, millonarios. No. Para el tiempo del fin, si no vuelves y le hace Mateo 24 otra vez, vuelva y le hace a primera y segunda carta a los tesalonicenses, las dos cartas hablan de la venida del Señor, y se va a dar cuenta que habrán siempre juicios, pestes, hambres, terremotos, apostasía, falsos profetas, no sé qué, engañadores por todas partes, para que después venga el Señor. Entonces, si estamos en el último tiempo, y la Biblia tiene que cumplirse, entonces, ¿qué va a pasar en ese último tiempo? Venir todo ese poco de cosas. Juicios, engaños, tras engaños, falsos cristos, profetas mentirosos. Y uno, no diciendo, Señor, que esto venga. O sea, estaría uno, sino que más bien, Padre, tus bendiciones, oro, plata, esmeraldas, toda esa cantidad de cosas. Que gloria a Dios. Pero, ¿no le parece que está uno orando en contra de la voluntad, en contra de lo que tiene que suceder? Porque ¿qué es lo que va a suceder? La justicia. En este último tiempo será la justicia de Dios la que tiene que manifestarse. Pero uno estaría en contra, porque está orando otras cosas. Entonces, no, vuelvo y repito, no es, Padre, envía, si iban a caer 7 copas de la ira, envía 14 copas. No, tampoco. Si son 7, son 7. Y esas tienen que venir. Entonces usted va a encontrar, por eso es que, bueno, va a encontrar muchos textos de la Escritura donde hablaban de, Padre, mira sus amenazas, por ejemplo. ¿Qué está pidiendo él? Justicia a Dios. ¿Y en justicia al que es? A Dios. Señor, mira a mis enemigos que se han multiplicado. Eso es buscar la justicia de Dios. Es mirar que la gente, por ejemplo en Colombia, tanta corrupción que hay. Y no, ay Señor, por favor, provéeme. Sí, está bien que Dios nos provea porque nos toca seguir pagando. Lo que sea. Sí, pero Padre, provéeme, pero mira también ellos. Haz justicia. Haga justicia, Señor, haga justicia. Señor, haga justicia. Eso es buscar la justicia de Dios. Bueno, y entonces pues va a ser fácil, ¿por qué? Porque cuando venga cualquier calamidad de esas, cualquier cosa de esas, uno dice, gloria a Dios, esta es la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Y hermanos, sabemos que los juicios de Dios son justos. Bueno, entonces para terminar, como le dije, vamos a relacionar el versículo 1 con el versículo número 8. Entonces, el propósito de esta parábola en especial es la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, que vamos a necesitar poner esa parábola por obra. O sea, que nosotros, la iglesia, como aquella viuda, debe ponerse a orar a Dios de día y de noche. La viuda no oraba, la viuda iba y pedía justicia. Por eso digo que la viuda va a representar como la iglesia, no que es la iglesia, no, pero va a representar como la iglesia. Que la iglesia sí debe estar delante de Dios, no de los injustos, porque los injustos le dan a uno una colombina y cree que ya hicieron justicia. No, la justicia de Dios. Entonces, la iglesia debe estar clamando a Dios de día y de noche, que la justicia de Dios venga, que la justicia de Dios se manifieste. Entonces, ¿por qué hablo de la relación entre? Porque si nosotros,
La parábola dice orar siempre y no desmayar. Orar siempre, todos los días, varias veces al día. Esta mujer, dice la Biblia, los que claman de día y de noche. O sea, mínimo está hablando de orar 2 veces al día, de que la iglesia debe orar 2 veces al día. La iglesia en el primer siglo oraba mucho más de 2 veces al día. Es una iglesia, mire, Pedro llega a la hora del almuerzo, allá en un lugar, hermano, y no está el almuerzo y se sube a la azotea a orar. No era hora de oración, porque la hora, según lo indica Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Era a las 3, pero llegó a la hora del almuerzo, no está el almuerzo, hermano, y se fue a orar un rato. ¿Se da cuenta? Entonces, habla de que la iglesia, para este último tiempo, debe mantener una vida de oración continua. Pero ¿qué estamos? Que ya la iglesia no ora. Por eso yo le pido a los hermanos en el grupo, no manden oraciones. Que oración de la mañana, que oración del mediodía, que oración de la tarde. Porque la gente va a orar esa oración que alguien, entre comillas, dijo o hizo. Una que la hizo, la va a hacer. O sea, no es una que va a salir de usted del corazón, sino algo que usted está repitiendo como las oraciones. Mire, esta oración es fulano de tal, la hizo San, o sea, no sé qué, entonces esta oración es poderosa. No, pues él la hizo allá él. Usted tiene que orar. O sea, más bien oraciones a orar. Hermanos, tengamos, hermanos, no sé, ¿por qué no? Pero que cada uno ore y no que leamos lo que otro ha orado. Entonces, ¿qué está pasando? No quiere orar. Otros quieren que uno ore por ellos. No estoy hablando de una petición, sino por... Además, para eso le damos los diezmos y las ofrendas, pues que oren por nosotros. No, hermano, los diezmos y las ofrendas no son para comprar oraciones. No. La Biblia dice que todo cristiano debe orar, porque es hablar con Dios. Es la vida de un verdadero adorador. Bueno, pero entonces lo que quiero decirle con esto es, la parábola le dice a la iglesia, le habla de una necesidad, o sea, de que es necesario estar orando siempre y nunca desmayar, o sea, no dejar de hacerlo. ¿Qué estamos viendo ahorita? Que la iglesia ya no iba a la oración. La iglesia se le podía hablar a los hermanos, hermano, vamos a tener una campaña de sanidad y milagros. Y le tocaba a uno, hermano, no sé, hacer fuerza, cruzar los dedos, hacer maromas, hermano, para que en esa campaña hubieran milagros, para que la gente fuera y estarlos motivando con campañas de sanidad y de milagros, y entonces la gente iba. Hermanos, que traemos un predicador invitado de no sé dónde, ese hermano hace y deshace, y entonces a ver si de pronto los hermanos van. ¿Por qué? Porque ya habían dejado la oración. O sea, van dejando la enseñanza de lo que está diciendo la parábola. Hermano, vamos a hacer un culto de oración. Amén, pero no llega. O llegan unos poquiticos. Gente que o que les gusta la oración, o para que el pastor no diga nada toca, o para que no se sienta solo toca acompañarlo. No, lo que quiero decir es que, o sea, lo que quiero que usted vea es que la iglesia, hasta antes del coronavirus, la iglesia venía dejando de orar, de orar, y de orar. Oraban en peligros, oraban para que no le echaran del trabajo, oraban para que les pagaran, oraban por salud, pero no oraban por intimidad con Dios, o sea, no oraban porque les nacía orar, sino por mantener las bendiciones de Dios o por obligación, porque les tocaba. Entonces la iglesia venía dejándolo hacer. Dios es tan bueno que permitió este coronavirus para que nosotros nos volviéramos a la oración, para que oráramos por la mañana. Ay, no tengo que hacer. Ya hice una cosa, otra, la otra, ya invertí tiempo en una cosa y en otra, no tengo nada que hacer. Y de pronto dice, ay, voy a orar. Ah, de verdad que el pastor transmite ahorita, vamos a orar un rato con el pastor. Y entonces oramos. Esto lo está haciendo Dios para eso. Entonces, por eso dice la escritura acá, en la pregunta del versículo 8,
pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, ¿de qué está hablando? De su venida. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Hallará fe en la tierra? No digo que la primera vez que leí este versículo, la primera vez que me llamó la atención esta pregunta en este versículo, yo dije, Dios mío, ¿cómo será el fin? O sea, ¿cómo será para el día de la venida del Señor para que el Señor se haga esa pregunta? Aunque la respuesta puede ser, claro, Señor, va a haber fe en la tierra. Pero el Señor no se está refiriendo a las multitudes de gente que hoy van a las mega iglesias, a las super campañas, que es gente que van, se cambian de religión, van porque les llevan música de todos los géneros, van porque les van a profetizar maravillas, van por sanidades y milagros, pero ¿dónde está el resultado de la gente arrepentida? No, eso no es fe, eso es una, no sé, una falsa ilusión, se puede decir, donde la gente dice, las iglesias dicen, este año nos ganamos 100,000 personas. ¿Dónde están? ¿Convertidas? ¿Dónde están? Entonces yo he visto iglesias que dan informes así. Este año nos ganamos 30,000 personas. Y en esa ciudad hay 5 iglesias, mega iglesias, o iglesias grandes, con los mismos datos. Nos ganamos 30,000, más 20,000, más 15,000, más 40,000, más no sé cuánto, suman como 150,000 personas, que no hay en la ciudad todo ese poco de gente, por ejemplo. O dos, con 150,000 personas convertidas en un año, en 2 años la ciudad tiene que cambiar como Nínive. Pero en ninguna parte se ve eso. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, son falsos positivos. Son gente que finge una fe, o sea, fingen convertirse en la fe, pero los verdaderos cristianos son otros. Entonces, por eso dice la Biblia, hallaré fe en la tierra y el amor de muchos se enfriará y la iglesia estará en apostasía. Es porque la fe es sinónimo de fidelidad. Lo que pasa es que nos han cambiado y entonces nos la han pintado, es que la fe es milagro, que la fe es poder, que la fe es no sé qué. Sí, es esas cosas, pero nos están desviando. Milagro no tiene fe, a que si usted no tiene plata no tiene fe, a que si usted no... no, la fe es fidelidad a Dios en sus mandamientos. O sea, si usted es un cristiano que fielmente obedece a todos los mandamientos de Dios, usted tiene más fe que cualquiera. Ejemplo, mañana, como dice Salmo 46, mañana hay terremotos, mañana hay persecución, mañana hay casi el fin del mundo. ¿De qué le va a servir la fe? Por ejemplo, que algunos salieron decretando. Reprendemos al coronavirus y ordenamos y decretamos que ya hay salud y que ya el coronavirus sigue haciendo de las suyas. ¿De qué les vieron los decretos? De nada. Impresionante. Pero no sirvió para nada. En cambio, el que es fiel al mandamiento de Dios que dice que Dios está con usted todos los días, ese sí tiene fe. Ese sí sabe que ninguna plaga va a tocar su morada. Y él no tiene que estar declarando ni decretando, no, sencillamente es ser fiel a lo que Dios dice, creer fielmente a las promesas de Dios, eso es fe. Entonces puede estar enfermo, puede estar necesitado, puede estar en problemas, usted sencillamente confía en lo que Dios dice, está escrito en su palabra, eso es suficiente la fe. La fe no es sentir candela en las manos, la fe no es, no. La fe es que usted pueda realmente a lo que está escrito. Eso es fe, no más. Bueno, hermanos, entonces, que usted y yo seamos o podamos retener esa fidelidad verdadera a los mandamientos de Dios. Porque el Señor, es que esa pregunta es como le digo, es curiosa. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Uno dice, pues claro que sí, hay campañas que hacen donde se convierten en 3 días, se convierten en 6 millones de personas.
pero no sé a qué se convierten, no a quién. Porque no digo que no se puedan hacer oración de fe, no digo que no asistan. Sí, la gente asiste y la gente hace oración de fe y la gente recibe milagros y hay moveres, pero eso no es conversión. Arrepentimiento es cuando la gente cambia de dirección, deja de hacer lo malo y se vuelve a Dios. No caigamos en el engaño de pensar que porque una persona va al templo, entonces ay, ya se convirtió. Ay, que el alcalde fue al templo y ya se convirtió. Ay, que Julano, o que Julano ya usa el pescadito ahí en el carro, entonces esa persona es cristiana. No, hermano, bajemos de la nube. Los verdaderos cristianos serán pocos. Gente habrá mucha que dice yo soy cristiano. Pero esa no es la fe que está diciendo el Señor. Por eso cuando el Señor venga, hermano, habrá mucha gente. Tal vez todo el mundo conocerá el Evangelio. Tal vez todo el mundo simpatizará con las iglesias cristianas. Sí. Pero esa no es la fe que el Señor quiere. El Señor quiere personas fieles a sus mandamientos. A esos son los que el Señor espera que estemos, que estemos ahí firmes y esperando su promesa.